Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de una de las tareas más humanas y, a la vez, más intimidantes, la investigación. Ujú, Y no hablo solo de la investigación de laboratorio con bata blanca. claro. No, me refiero a ese proceso de tener una curiosidad, una idea un poco difusa y ser capaz de convertirla en algo sólido, algo que se pueda defender. Ajá. Para guiarnos en esto, tenemos una especie de manual de instrucciones de lujo, el libro The Craft of Research, de Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb y Joseph M. Williams. Tres pesos pesados de las universidades de Chicago y Virginia. El objetivo, el objetivo que nos marcamos hoy es entender el método que proponen. Queremos desentrañar cómo se pasa de un simple «y sí» a una afirmación bien argumentada, con su base. Claro. La promesa es que no es un arte oscuro solo para genios, sino más bien una artesanía, un oficio que se puede aprender. Y esa palabra, artesanía, es que es la clave de todo. Totalmente. Este libro no es un tocho académico sobre epistemología para nada. Es una caja de herramientas. Te enseña a pensar con rigor, sí, pero sobre todo te enseña a construir algo. Un argumento. Un argumento persuasivo. Y eso es útil para cualquiera. Seas científica, emprendedora o simplemente alguien que quiere tener las ideas claras y saber defenderlas. Es una habilidad para la vida, de verdad. Pues abramos esa caja de herramientas. Vayamos al principio de todo, a ese momento de parálisis frente a la página en blanco. Uf, el pánico. El libro propone un primer paso que, te confieso, al leer me pareció casi insultantemente simple. Te dan una plantilla y te dicen, completa la frase. Yo estoy aprendiendo o estudiando sobre, y un espacio en blanco. ¿En serio empezamos por ahí? Suena a juego de niños, ¿verdad? Un poco. Pero es un movimiento psicológico brillante. Te obliga a hacer una cosa fundamental. Tomar esa nebulosa de ideas que tienes en la cabeza y darle un nombre, ponerle una etiqueta. Vale, No tienes que tener un plan completo, solo tienes que declarar una intención. Es bajar la barrera de entrada al nivel más bajo posible. entiendo. Te compro la idea de que rompe el hielo. En la fuente lo ilustran con un ejemplo muy actual. Yo estoy estudiando sobre el uso de la inteligencia artificial en los robots. Y ya. Punto. Es una declaración simple, directa, no intimida. Exacto, ese es tu campamento base. Pero claro, no te puedes quedar ahí. No. Y aquí es donde el método empieza, a coger velocidad. El segundo paso que proponen los autores es inyectarle un motor a esa frase. No basta con el qué, necesitas el por qué. Ah, Y la plantilla evoluciona. Ahora es, yo estoy estudiando X porque quiero encontrar quién, cómo, por qué, dónde. aquí la cosa cambia. Aquí pasamos de ser un mero observador a ser un detective. Justo. Con esa simple edición, el ejemplo de antes se transforma por completo. Ya no es estudio la IA en robots. Ahora es, yo estoy estudiando el uso de la inteligencia artificial en los robots para conocer en el mundo qué usos han permitido ayudar a las personas. De repente, tienes una misión. Has pasado de un tema a una pregunta. Claro. Y esa pregunta te da una dirección. Ya no miras el paisaje sin más, ahora buscas algo concreto en él. Y es en este punto, tan al principio, donde los autores introducen una idea que a menudo se deja para el final, y es, un error catastrófico. ¿Cuál? Tienes que saber para quién estás haciendo esto. El público. El clásico error de escribir un trabajo pensando que lo va a leer todo el mundo. Y al final no le interesa a nadie. Exacto. Precisamente. Y no es una cuestión de marketing, es una cuestión de pura estrategia. Le hablas a un grupo de ingenieros que ya conocen la jerga, a un comité ético preocupado por las implicaciones sociales o al público general. Claro. Cambia todo. Es que definir a tu audiencia desde el principio determina el lenguaje que usas, la profundidad y, lo más importante, qué pruebas van a considerar más convincentes. Entendido. Tenemos un tema, una pregunta, con misión y un público en mente. Pero, aún así, todo esto puede sonar un poco académico. Un ejercicio de acumular conocimiento. ¿Cómo conecta esto con, no sé, con el mundo real? Esa es la pregunta del millón. Y el libro da el salto definitivo en el tercer paso. Aquí se revela la verdadera potencia del método. La plantilla final, la completa, añade el ingrediente que lo cambia todo. A ver. El ejemplo queda así. Yo estoy estudiando el uso de la IA en los robots para conocer sus aplicaciones de ayuda y poder crear un robot autónomo que asista a personas con alguna discapacidad. Ostras. Vale. Ese
Y Poder crear es un antes y un después. Ya no es una investigación sobre el mundo, es una investigación para el mundo. Exacto. Ese es el salto de una pregunta de investigación a lo que los autores llaman un problema de investigación. El problema no es que tú no sepas algo, el problema es que hay una necesidad en el mundo real que tu investigación puede ayudar a resolver. Ya. El libro lo resume en un ciclo muy potente. Todo empieza con un problema práctico. Gente que necesita asistencia, por ejemplo. ¿Vale? Ese problema genera una motivación en ti. Esa motivación te lleva a una pregunta de investigación que define tu problema de investigación. La respuesta que encuentras te da el conocimiento para, idealmente, ayudar a solucionar el problema práctico original. Es un círculo que conecta la curiosidad de una persona con una necesidad colectiva. Le da un propósito tremendo a todo el esfuerzo. Le da sentido. Transforma la investigación de un acto egoísta, de saber más, a un acto generoso de intentar mejorar algo. De acuerdo, me convence. Tenemos un problema con propósito. Ahora toca la parte que a muchos nos da vértigo, buscar las respuestas. Uf. El problema hoy no es la falta de información, es el tsunami de información. Abres Google y te caen encima 10 millones de resultados. ¿Cómo gestionas eso? El libro, aunque escrito antes del boom de las redes sociales, es casi profético en esto. Contrasta los métodos clásicos de biblioteca, el olor a papel viejo. Que tiene su encanto, no nos vamos a engañar. Desde luego. Pero lo contrasta con la realidad de Internet. Y aquí lanzan la advertencia más importante para cualquier persona que investigue hoy. Tienes que convertirte en una evaluadora de fuentes despiadada. Uf. La premisa es sencilla. No toda la información nace igual. Es la gran batalla de nuestro tiempo, ¿eh? Distinguir la señal del ruido. Totalmente. Y el libro te da un método. Imagina que en tu búsqueda sobre robots de asistencia encuentras dos cosas. Un post brillante en el blog de Robots Geniales S.A., la empresa que los vende, Ajá. y un estudio un poco más denso de una universidad. El método te dice que te hagas preguntas distintas para cada uno. A ver. Para el blog, ¿quién lo escribe? ¿Cuál es su objetivo final? Obviamente, vender. ¿Presentan datos que contradigan su producto? Seguramente no. Claro. Para el estudio universitario, ha sido revisado por pares, es decir, por otros expertos que no tienen nada que ganar o perder, declaran sus fuentes de financiación, reconocen las limitaciones de su estudio. Es pasar de ser un consumidor pasivo de información a un interrogador activo. Esa es la clave, es desarrollar un olfato crítico en la era de la desinformación. Esta no es solo una habilidad de investigación, es una habilidad de supervivencia. Vale, hemos sobrevivido al tsunami, hemos filtrado y tenemos un montón de fuentes fiables. Ahora viene el momento de la verdad. Construir el argumento. Porque supongo que no vale con consultar los datos encima de la mesa y esperar que hablen por sí solos. Jamás lo hacen. Y aquí entramos en el corazón de la artesanía que propone el libro. Destilan la lógica de un buen argumento en sus componentes esenciales. Imagina que quieres convencer a alguien de algo. Necesitas tres cosas. Lo primero, una afirmación. Es tu idea principal, tu titular. Por ejemplo, la autonomía de los robots de asistencia es clave para la dignidad de la persona usuaria. De acuerdo, esa es mi tesis. Lo segundo que necesitas es la evidencia. Los datos, los hechos, las citas de expertos, los resultados de estudios que respaldan esa afirmación. Estudios demuestran que las personas usuarias se sienten menos una carga cuando no dependen de un cuidador para cada acción. Vale, los ladrillos del edificio. Exacto. Pero aquí viene el error más común. La gente pone los ladrillos, la evidencia, al lado de la afirmación y cree que el trabajo está hecho. Falta el cemento. Ajá. Falta el tercer elemento, que los autores llaman el warrant, que podemos traducir como la garantía o el principio conector. El warrant suena importante y un poco misterioso. Es el más importante, porque es la lógica invisible que une la evidencia con la afirmación. Es la respuesta a la pregunta ¿y qué? ¿Por qué esta evidencia demuestra tu afirmación? Ya. En nuestro ejemplo, el warrant sería el principio general. Cualquier cosa que aumente la autonomía personal de un individuo aumenta su sentimiento de dignidad. Es la regla del juego que hace que tu argumento se sostenga. Entiendo. Sin un warrant claro, tu argumento es solo una opinión con datos al lado. Entendido. Afirmación, evidencia y la lógica que las une. Es como una receta. Y en esa receta hay un ingrediente que a menudo se ve como una obligación aburrida. Las citas. Sí.
El libro insiste en que citar no es solo para evitar que te acusen de plagio. Eso es lo de menos. ¿Ah, sí? Citar es un acto de humildad y de inteligencia. Es reconocer que no estás gritando tus ideas en el vacío, sino que te estás uniendo a una conversación que empezó mucho antes que tú. Me gusta esa imagen. No eres el primero en llegar a la fiesta. Exacto. Al citar, dices, miro esto apoyándome en el trabajo de esta otra persona, o mi idea discute o matiza lo que dijo aquel experto. Tejes tu trabajo en el tapiz del conocimiento colectivo. Claro. Das credibilidad a tus ideas usando la autoridad de otros y a la vez muestras respeto por la comunidad. Es construir sobre hombros de gigantes. De acuerdo. El esqueleto del argumento está montado. Es sólido y está bien conectado con lo que otros han dicho. Pero un buen esqueleto puede estar dentro de un cuerpo torpe y feo. El libro se mete en el barro de cómo presentarlo, de la comunicación. Se mete hasta el fondo, porque entienden que una idea brillante, mal comunicada, es una idea desperdiciada. Ya. Dan pautas muy prácticas sobre comunicación visual. No se trata de poner un gráfico para que quede bonito. Se trata de elegir el gráfico correcto para el dato correcto. Por ejemplo, ¿Quieres comparar partes de un todo? Usa un gráfico de barras apiladas, no un gráfico de tarta, que es horrible para comparar tamaños. ¿Quieres mostrar una tendencia en el tiempo? Una línea es tu mejor amiga. consejos prácticos que evitan que tus datos confundan en lugar de aclarar. Y van más allá. Se meten en la prosa, en cómo estructurar un párrafo para que tenga una idea principal clara, en cómo usar los títulos no como meras etiquetas, sino como un resumen de lo que viene. Ah, qué bueno. Insisten en que la claridad de tu escritura es un reflejo directo de la claridad de tu pensamiento. Si no eres capaz de explicarlo de forma sencilla y ordenada, es muy probable que en tu cabeza siga siendo un lío. Y hablando de orden, aquí llegó a una de las ideas del libro que me rompió los esquemas. Es algo que va en contra de todo lo que me enseñaron en el colegio. A ver. Recomiendan escribir la introducción, al final de todo el proceso. Perdón. ¿Cómo voy a empezar por el final? Suena locura. Suena locura, pero tiene una lógica aplastante. Piénsalo bien. ¿Cuál es la función de una introducción? ¿Es un mapa? Es el GPS que le das a quien te lee. Le dice, oye, este es el problema que vamos a explorar, esta es la ruta que seguiremos y este es el tesoro que espero que encontremos al final. Vale, hasta ahí de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cómo diablos vas a dibujar un mapa detallado y fiable de un territorio que todavía no has explorado por completo? Claro. Al principio del viaje tienes una idea de a dónde vas, pero no conoces los atajos, los callejones sin salida que te encontrarás, las vistas inesperadas que descubrirás. Claro, es imposible. El destino final puede cambiar por el camino. Justo. Solo al final del proceso, cuando has peleado con las fuentes, has construido tu argumento y has llegado a una conclusión sólida, solo entonces tienes la visión panorámica del viaje completo. Ya. Y es en ese momento, y no antes, cuando estás en la mejor posición para escribir una introducción perfecta. Una que guíe de verdad, sin promesas falsas y con una claridad total. Es que visto así, Escribirla al principio es como escribir la reseña de una película viendo solo el tráiler. es una idea potentísima. Cambia por completo la forma de afrontar la escritura. Me da la sensación de que el gran mensaje del libro es que investigar no es un acto de inspiración divina. No. Es un proceso, un oficio con sus fases y sus herramientas. Te quita el miedo y te da un plan de trabajo. Has dado en el clavo. La palabra es proceso. Desmitifica la investigación. ¿Sí? Te dice que no tienes que esperar a que te golpee un rayo de genialidad. Lo que necesitas es un método. Un método para transformar una curiosidad difusa en una pregunta enfocada. Esa pregunta en un problema con propósito. Ese problema en un argumento basado en pruebas. Y finalmente, ese argumento en una comunicación clara y persuasiva. Es un mapa para el viaje del pensamiento. Un mapa para no perderse en el bosque de las ideas. Exacto. Y con ese mapa en la mano me gustaría dejar una última reflexión para quien nos escucha. Una pregunta que se deriva de todo esto. Adelante. Los autores nos han dado una caja de herramientas increíble para construir un argumento y persuadir a otros. Pero ¿qué pasa cuando la investigación honesta siguiendo este mismo método nos lleva a una conclusión que destroza una de nuestras creencias más arraigadas? Uf, ese es el momento de la verdad para cualquier pensador. Ahí está la verdadera prueba de fuego. El verdadero arte de la investigación no consiste solo en usar estas herramientas para convencer a los demás.
Consiste en tener el coraje de usarlas con una misma y estar dispuesta a que la evidencia nos derribe, nos convenza y nos cambie. Ese, quizás, es el destino más valioso de este viaje intelectual.